El desacreditado Luis Almagro aprovecha un fatídico hecho para lanzar un desafío a Irán. Fiel a su estilo artero e incoherente, alza la voz para quedar bien con los guiones de los poderes hegemónicos alineados a Estados Unidos y se rasga las vestiduras por la paz y la justicia. Para lograr tal fin, usa una importante conmemoración para el pueblo argentino. En las últimas horas, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprovechó una conmemoración por el lamentable ataque a la Embajada de Israel en Argentina para hacer uso de su cinismo y doble rasero. Y lo hace con total descaro al desafiar abiertamente al gobierno de Irán. Lejos de tomar una actitud diplomática y avanzar por el camino del diálogo y el acercamiento entre las naciones, quiere hacer la paz amenazando a otras naciones y calificándolas de peligrosas. Al parecer, el secretario quiere dilapidar su último capital político para quedar bien con Washington y Tel Aviv. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. A 30 años del atentado a la Embajada de Israel en Argentina, el Orco del Pantano aprovecha para quedar bien con sus jefes políticos y desafía a Irán. Acusa al gobierno iraní de todavía ser una amenaza para el mundo. Teherán sigue siendo una amenaza tangible a la paz y a la seguridad del hemisferio occidental, dijo el secretario de la OEA en el marco de una reunión virtual organizada por la agencia AJNKKL en conmemoración de esos hechos. Todas las pericias en ambos atentados por parte de autoridades judiciales de Argentina, Estados Unidos e Israel apuntan a Irán, dijo Luis Almagro, haciendo gala de la ignorancia de la complejidad sobre el tema y el contexto sociopolítico global de ese entonces en el país argento y mundial. El descreditado secretario general simplificó el hecho y instó a que se castigue a los autores materiales intelectuales, financieros, políticos de esos crímenes en la impunidad. En el mismo sentido, calificó de régimen autocrático al gobierno iraní. De igual manera, insistió en la falta de colaboración del gobierno persa para con las investigaciones en Argentina. Esto deja en evidencia la falta de conocimiento de las distintas instancias de diálogo diplomático entre ambas naciones ante esa compleja situación. En el encuentro participaron también los sobrevivientes del atentado y actual embajador de Israel en República Dominicana, Danny Biram, y Lea Kovensky. En este contexto, Almagro agradeció tener la oportunidad de expresar la postura de la OEA. En la reunión virtual también hicieron uso de la palabra el presidente de la YAIA, Jorge Noblovitz, el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, la directora de Asuntos Latinoamericanos del Comité Judío Americano AJC, Dina Siegelbaum, y el vicepresidente de KKL Mundial, Hernán Filman. En este marco de fondo, el secretario de la OEA increpó al gobierno iraní con un claro objetivo: generar más tensiones en el contexto actual de los recientes eventos registrados en Oriente Medio, una postura acorde a los poderes hegemónicos manipulados por Estados Unidos. Es evidente que Almagro usó esta conmemoración para alinearse con la política belicista de los poderes hegemónicos. Occidente, de la mano de Estados Unidos, viene polarizando la política exterior y presionando a sus aliados a distanciarse de las otras potencias euroasiáticas. Uno de los peones en Latinoamérica es precisamente el secretario de la OEA. En este sentido, Almagro ya tiene en su haber varios golpes de Estado en sus narices en los que participó directa o indirectamente, como es el caso concreto de Bolivia y la presión constante a Venezuela. Sin embargo, no es casual que el Orco del Pantano elija desafiar a Irán en esta ocasión.
Recordemos que en los últimos días el gobierno iraní se adjudicó los ataques a la embajada estadounidense en Erbil, donde se entrenaban fuerzas especiales israelíes. El asesor de seguridad estadounidense Jack Sullivan condenó enérgicamente esos hechos. El ataque se realizó con misiles a la región de Kurdistán iraquí. Al menos una decena de misiles cayeron en cercanías de la embajada estadounidense, donde se emplazaban centros estratégicos israelíes. Las tensiones entre las naciones de Israel e Irán son históricas y complejas. Una espiral de violencia que involucra distintos ámbitos sociales, culturales, históricos y religiosos. Ante esta situación, resulta clara la postura de Almagro al querer simplificar usando una fecha conmemorativa. El gobierno iraní expresó en reiteradas ocasiones que Israel está provocando su propia destrucción. El expansionismo israelí por territorio palestino, ignorando todos los tratados firmados por las Naciones Unidas, es solo un ejemplo de ello. El secretario de la OEA, fiel a sus amos belicistas, no intenta conducir a la organización a una postura dialoguista y respetuosa de las complejidades de las condiciones sociopolíticas de los conflictos. Simplemente sigue el libreto de guerra que le dictan desde el norte. Ahora, la excusa perfecta es esta conmemoración de un hecho lamentable para todo el pueblo argentino, cuyo impacto tuvo consecuencias inéditas en la política latinoamericana. Ese hecho era una de las primeras veces que un país latinoamericano se veía involucrado en un conflicto internacional. Recordemos que el 17 de marzo de 1992 fue atacado el edificio de la embajada israelí, dejando al menos 29 víctimas fatales. 2 años más tarde, en 1994, también sería atacada la Asociación Mutual Israelista Argentina AMIA, dejando un saldo de 85 fallecidos y al menos 300 heridos. Las investigaciones del caso nunca arrojaron resultados concretos y se basaron en informes de inteligencia de Argentina, Estados Unidos e Israel. En base a ellos, se acusó formalmente al gobierno iraní de aquellos hechos y a raíz de ello, varias autoridades iraníes fueron imputados. Es de público conocimiento la manipulación de la justicia que promueve Estados Unidos y su fiel aliado Israel. De todas maneras, el contexto internacional de ese entonces y el gobierno neoliberal argentino, lacayo de Washington de Saúl Menem, contribuyen a la complejidad del tema. El uso político de este hecho por parte del secretario general de la OEA resulta muy reprochable. Considerando el silencio absoluto ante los hechos que vienen sucediendo en Colombia hace ya varios años, donde las Fuerzas Armadas eliminan dirigentes y reprimen criminalmente protestas. En efecto, solo en las protestas de abril y mayo del 2021, más de 500 personas perdieron la vida en Colombia a manos de la fuerza pública. Esto es un equivalente a 5 atentados a la embajada y a la AMIA juntas. Sin embargo, para Almagro, las amenazas están donde sus patrones del norte le indican. No podemos callar y nuestra voz tiene que ser escuchada tantas veces como sea necesario, porque mientras esté pendiente esta resolución de la justicia argentina y saldar con justicia estos atentados, agregó el orco del pantano. Sin embargo, esa misma voz se le va o se queda afónico cuando el pueblo es masacrado en Colombia o los militares hacen un golpe de Estado en Bolivia. Cada vez es más evidente que el secretario de la OEA ya no piensa por sí mismo y mucho menos por los intereses latinoamericanos. Ahora, el guión de su farsa le indica que tiene que desafiar al gobierno de Irán. Luis Almagro empieza a hacer los deberes para quedar bien con Washington y demuestra, una vez más, que es un peón de la geopolítica belicista de sus amos del norte. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, Cuyat.
traducción es hasta volvernos a encontrar.